Si ya estás suscrito a este canal, pues te agradezco que hayas regresado para continuar viendo los segmentos de modificaciones a estas figuras. Y como ya podrás reconocer, esta figura completamente en gris me llegó de Amazon. Pues no me mandes algo en este color porque yo lo voy a pintar. Así es que a mí me encantan estas figuras. Pero este video se trata más bien de cómo desmontar toda la pieza. Comencemos. Para desarmar la figura, yo típicamente uso agua caliente de la llave. Pero lo hago muy raro porque al usar agua se hace resbalosa la pieza y entonces toda la pieza está caliente. Ahora, algunas personas tienden a decirte que tienes que hervir agua para calentar la pieza. Eso es falso. Solo piezas grandes que tienen una pieza adentro para desmembrar, entonces tienes que calentarlo con agua caliente. Pero no necesitas hervir tu figura como si fueran unos blanquillos para desayuno. Ahora, solamente asegúrate que la temperatura del agua que usas es más caliente que el ambiente. Mi herramienta preferida para desarmar estas figuras es usando una secadora de pelo, porque puedes aplicarlo directamente a la pieza que necesitas para poder separarla. Y como viste, la cabeza se puede despegar fácilmente. De hecho, los materiales que ahora usa McFarlane ahora son diferentes, son más blandos los plásticos. Solamente están duros o endurecen cuando está fría la temperatura, pero en sí, toda la figura es de plástico blando. Para remover esta armadura, solo un poco de temperatura alta de la secadora de pelo es lo suficiente, porque contiene muy poco resistol. Ambos lados son muy sencillos de removerse. Ahora, si quieres remover los brazos con la temperatura que ya aplicaste allí, ya puedes entonces también remover el brazo. Y como ves, no hay anillos que están dentro de los brazos o alrededor de los brazos. Así es que la construcción de muchas de estas piezas ha cambiado bastante. Si gustas calentar la coyuntura que está en las piernas, también puedes hacerlo y te facilita removerlo. Pero típicamente con un desarmador de cabeza plana puedes entonces remover la pieza sin dañar la coyuntura. Si el plástico se pone difícil o necio, entonces sí es necesario calentarlo con la secadora de pelo. Pero en sí, este método funciona muy bien.
Después de nuevamente calentar la rodilla, donde ves estas dos piezas que conectan la rodilla a la pierna y a la pantorrilla, entonces tienes que nuevamente usar tu desarmador plano para meterlo entre la coyuntura y separarlo de esa pieza. Como mencioné anteriormente, es plástico blando, no necesitas mucho calor, así es que no necesitas hervir la pieza. Si quieres usar agua caliente, solamente en la coyuntura, no en toda la pieza, porque entonces se ablanda demasiado el plástico que no puedes darle o forzarlo a separarlo, porque se dobla. Entonces es más difícil hacer eso. Una de las piezas tiene que permanecer fría para que el plástico es duro y puedas darle la tensión necesaria para poder separarla. Entonces lo repites para el otro lado de la figura, ambos lados, derecha e izquierda. Remover esta coyuntura es importante porque si estás planificando ponerle pintura, necesitas lijar solamente la superficie que va a ser visible, y eso es solamente las zonas que son planas. Ahora, esta zona que ves aquí con los remaches, puedes pintarlos, no se van a mirar, pero no vayas a pintar aquí o rebajarlo, porque estos son los remaches que sostienen la pose. Solamente la parte plana que ves aquí y la parte plana abajo aquí. Esto es lo que será expuesto visible. Esto es lo que puede despintarse al hacer alguna pose porque se talla la pintura. Pero no borres estos remaches lijándolo para nada, porque entonces tu figura no va a poder sostener una pose. Lo bueno de esta figura es que el tobillo está escondido en la bota, así es que no va a ser necesario pintarlo, porque de todas maneras pintar el tobillo es sumamente difícil, porque por seguro un lado o el otro va a tallar la pintura y se va a despintar, se va a desvanecer esa pintura. Ten cuidado al removerlo, ya que la pieza queda a veces pegada a la bota y tienes que manipularlo con unas pinzas de este tamaño para que no te vayas a quemar la mano con el aire caliente que sale de la secadora de pelo. Una vez que hayas calentado la pieza del tobillo, puedes tomar unas pinzas y cubrir la pieza con una tela, una toalla, y entonces utilizar las pinzas. Si no usas un protector de esta manera, una toalla, etc., puedes marcar ese tobillo y será sumamente difícil de borrarlo. Pero en este caso queda escondido debajo de la bota, y para eso es sumamente importante recordar que no requiere pintura, porque nunca se va a ver esa pieza. Repite tal proceso para cada una de las coyunturas que quieres separar.
este caso la armadura estaba pegada al hombro con una pieza gruesa de plástico que estaba pegada al hombro. Necesitas cortar esa pieza como ves ahí en la pantalla. Porque en este caso yo quiero solamente mirar el brazo. No quiero que tenga armadura. Pero esta pieza aquí estorba. Vamos a removerlo usando el método anteriormente que mostré y entonces cortar eso con una navaja caliente. Ten cuidado al remover las manos donde están situadas porque puede despegarse de esta manera y entonces es difícil de removerlo. Lo más práctico es usar un desarmador plano o si tienes las uñas un poco largas puedes meter la uña debajo de la coyuntura y entonces forzarlo para salir. Pero típicamente un desarmador pequeño es lo suficiente. Bien, hemos logrado llegar a lo que es la pintura y para propósitos de video ya he avanzado el trabajo, pero solamente voy a tocar el punto en cuanto a cómo darle sombras lo más natural posible a una pieza como esta que tiene tanto relieve. Tanto la textura que ves en sí en el traje, también hay textura en los detalles. Así es que decide de qué color quieres iniciar primero y no te preocupes si pintas los otros detalles de ese color. Así es que no tienes que ponerle alguna máscara a las piezas a menos que tú no quieras batallar más tarde. En este caso, como los detalles serán de color más oscuro, este color claro no será un problema cubrirlo con la pintura oscura. Así que ahora tienes que decidir qué color quieres utilizar en la figura y cualquier cosa que va a ser de ese color, píntalo en ese momento. Así no tienes que estar cambiando de colores en tu aerógrafo o tu pincel para poder finalizar con la pieza. Entre más hagas todo lo que te pueda que ver con el mismo color, más rápido avanzará tu trabajo. Así es que a esta pieza ya le di las sombras necesarias, pero te voy a mostrar cómo lo hice. También usé a un aerógrafo porque es mucho más práctico y más sencillo. Puedes hacerlo con un pincel, claro que sí,
pero es mucho mejor con el aerógrafo, ya que tienes una mejor graduación de tonos que produce el aerógrafo. Si es que vas a poner la pieza a un ángulo de 45 grados, o puede ser 90 grados y tu pincel a 45 grados, y entonces poder cubrir de arriba para abajo levemente controlando la cantidad de pintura que sale. Típicamente es mejor requerido utilizar un color del mismo pero oscureciéndolo, no utilizar negro. Negro es demasiado opresivo, al menos que esa es la vista que tú has planificado desde anterioridad. Pero para que sean sombras es mucho más natural tener el mismo color, sencillamente un poco más oscuro. Como te mencioné, este no es un video sobre pintura, sino más bien de desarmar la figura. Pero aquí tienes ahora el antes y después de la pieza ya terminada. Y una cosa que sí cambié eran esas flechas. Para nada me gustó el montón de plástico que presentaron. Las flechas individuales realmente hacen o dan mejor vista o presentación a la figura. Me encantó. Los colores, yo quería mucho más los colores del clásico que el que ha salido en sí de fábrica. Pero como ves, retiene todo su, como se dice, su movimiento, articulación. Así es que lo único que cambia es el color de la pintura, ya sea a tu gusto o si quieres que esté exacto como el de los cómics, también es gusto tuyo. Los dejo ahora entonces con una presentación de la figura. Espero que hayan logrado aprender algo. Si les gustó, por favor, pongan un like, un comentario y claro, suscríbete si te es posible, porque eso es lo que conduce el algoritmo de YouTube. Nos vemos a la siguiente.